Último capítulo de la temporada, análisis macroeconómico, repaso del podcast, noticias más importantes de las empresas mineras que seguimos, los drills más importantes de 2023 y el análisis técnico de uranio y cobre. Si estás invirtiendo en materias primas, este capítulo te interesa. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. En español dedicado a la inversión minera. Hoy, para terminar el año, lo que tenemos son las noticias mineras. ¿Qué ha pasado en las mineras que seguimos, que aparecen en el programa en el mes de noviembre y diciembre? También tenemos análisis macroeconómico, los drillings que ha habido, digamos, en todo el universo TCX y en Australia, y también el análisis técnico con nuestro colaborador Bull Stocks. Así que nada más, vamos a empezar el programa. Antes que nada, si aún no lo estáis, suscribiros, seguidnos en las diferentes plataformas. Sabéis que estamos en Twitter, en LinkedIn, Instagram. Estamos en diferentes Discords donde nos podéis encontrar. Tenemos un canal propio dentro del de los locos de Wall Street y nos podéis encontrar o seguir en las diferentes plataformas, ya sea en YouTube, en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Lo que os vamos a pedir es, si no estáis suscritos en vuestra plataforma, suscribiros. Si no nos habéis valorado, por ejemplo, de ponernos en Spotify 5 estrellas, ponedlo. Así va a llegar a mucha más gente el podcast y va a tener más repercusión y va a permitir descubrirlo, ¿no?, a esas personas que puedan estar interesadas en la inversión en materias primas. Si en YouTube aún no le habéis dado a la campanita para estar atento de lo que vamos publicando, así os podrán avisar cada vez que publicamos un capítulo. Y vamos a hacer un repaso de qué ha pasado en estos 2 meses en el programa. Primero empezamos con múltiples entrevistas a empresas mineras. Empezamos con Soma Gold Corp, donde es una empresa que está a caballo de un re-rate, digamos, en Colombia. Una minera de oro que ha cambiado completamente su forma de producir y de gestionarse en los últimos 2 años y que por lo tanto tiene unos objetivos muy ambiciosos, los que le van a dar un salto de calidad. Esta entrevista está originalmente en español, aunque también la podéis encontrar traducida al inglés. Luego hicimos el caso contrario, tuvimos a Galen McMurran de Suma Silver, una minera exploradora en Estados Unidos, una de las pocas, digamos, que hay así con proyección en Estados Unidos y en unos condados, digamos, o estados claves. Y hicimos esta entrevista en inglés y la traducimos en español. Así que en cualquiera de las dos, dependiendo de lo que domines, pues puedes escucharlo en un idioma o en el otro. Luego tuvimos de vuelta otra vez a Adriatic Metals, a Mike Norris, el CFO, donde discutimos sobre la actualidad de la empresa, cómo lo está haciendo, cómo va ese proceso de construcción, cómo ha habido, pues bueno, esos meses de retraso, a qué se han debido, cómo está el panorama del presupuesto. Todo eso en una entrevista donde vimos a Mike mucho más distendido que la última vez y donde intentamos apretarle en diferentes acciones sobre todo el y ahora que, ¿no?, una vez haya empezado este first pour, una vez haya entrado en producción nuestra mina de Adriatic. Y llegó un momento donde empezamos a describir, ¿no? Aquellos que seguís el programa habéis visto de que iniciamos la temporada
con un especial, ¿no?, guía para invertir en oro, donde íbamos desgranando las diferentes maneras que podíamos invertir en materias primas, pero poniendo el oro como sujeto, ¿no? Y no podíamos empezar de otra manera estas series de maneras de invertir en materias primas, que era invitando a Dani, Dragón Oro Plata, para que nos explicase, ¿no?, esto de invertir en físico, tanto en oro como en plata, desde cero. Todos los básicos, cómo hacer, vocabulario específico. Si tú estás pensando en que esto puede ser una forma de inversión, en que puede ser interesante, este tipo de inversión en materias primas, te recomiendo especialmente este capítulo, ya que es extremadamente educativo para cualquiera que se vaya empezando y aquellos que ya han empezado, porque hay ciertas descripciones de ciertas cosas que, aunque hayas empezado a coleccionar tus primeras monedas, no siempre están claras. Luego nos movimos un poquito de la inversión en físico para ir a lo que sería invertir, ¿no?, en bodega, ¿no?, en cosas de físico, pero custodiado. Y tuvimos a Álvaro Pampliega y a Philip Bagus, que nos contasen de su empresa Elementum, donde básicamente explicaban este tipo de inversión, las ventajas que tiene respecto al físico, respecto a las acciones, y para ponerlo encima de la mesa, porque muchas veces se explica de que eso existe, pero no hay demasiadas descripciones, y por lo tanto tuvimos este capítulo que fue muy interesante de saber esta forma de inversión. Luego tuvimos un capítulo muy interesante con No Papa Out, donde básicamente estuvimos describiendo una forma específica de invertir en juniors, ¿vale? Una forma específica donde esas juniors tenían que cumplir ciertos requisitos, porque de alguna forma tenían que ser algo que el mercado estuviese esperando con ansias, ¿no? Y poder vender antes de los resultados de drilling, y que este tipo de inversión podía ser repetida en el tiempo, ¿no? Y aquí vemos en la misma miniatura un gráfico de una empresa de oro que él cuenta, donde hicieron este tipo de inversión, donde se ve claramente en esos meses donde se esperan resultados, de los resultados de perforación que han venido pues de la etapa, ¿no?, donde el verano. Y entonces llegan, ¿no?, esos estudios, cómo el mercado se va calentando, cómo la acción se va calentando, y después de esos resultados se venden, ¿no? Supongo que es eso de buy the rumor, sell the news, pues un poquito así. Y que normalmente pues en este gap hay otra ampliación de capital donde se puede aprovechar para volver a entrar y donde se pueden hacer diferentes baggers a través del tiempo. Por lo tanto, si estás interesado en invertir en juniors, ¿no?, y quieres una forma un poco diferente de hacerlo, que lo que sería pues el estudio más analítico del terreno, de la geología, pues puede ser algo muy interesante. Una masterclass que nos dio No Pump Out, que la verdad que muy contento de cómo quedó ese capítulo. Y luego tuvimos a otra empresa minera que volvió al programa. Ahora hacía básicamente un año que habíamos entrevistado también a Fortuna Silver Mines, donde Jorge Ganoza nos explica cómo ha ido este año y básicamente cómo ha cambiado la compañía, porque estamos hablando de que en este año sea un año de transformación, un año de renacimiento de la misma. Tenemos que pensar de que Fortuna estaba básicamente en una platera con exposición a Latinoamérica y ahora pasa a ser más una empresa orera, tiene la mayoría de sus activos en oro y de una fuerte implicación en África, ¿vale? Por lo tanto, muy recomendable. Todos aquellos que os estéis interesados en majors y esa transformación, cómo lo han llevado a cabo y qué resultados tienen, porque es una empresa muy sólida con gran historia. Perfecto, y una vez hecho el repaso que hacemos normalmente a los capítulos de estos 2 últimos meses, vamos a pasar a la sección de Charlando de Macro, donde vamos a hablar un poquito de qué ha pasado estos últimos meses y cómo vemos la economía en este tiempo. Seguramente uno de los puntos más importantes macroeconómicamente hablado ha sido la pausa de tipos de interés de Powell, que hizo en el momento de anunciarse esa pausa que las acciones, bonos, oro, plata se disparasen, ¿vale? Y aunque vemos que
todas las gráficas siguen mostrando unas tendencias económicas negativas. La encuesta de apertura de empleo, rotación laboral, ingresos federales, índice de indicadores económicos, desempleo. Vemos que por la FOMC, estrangular la economía es la única forma que ellos ven que se puede combatir o al menos mantener la inflación, ya que Powell en su intervención dijo que estaba viendo lo que quería ver. De ahí lo que podemos ver es ese gráfico de puntos del comité que ha ido circulando, que muestra 3 recortes a las tasas el próximo año y recortes similares en los próximos años siguientes. Y por eso, de alguna forma, ha empujado a ese rally en acciones en el mercado, en esa ya supuesta bajada de tipos de interés. Aunque Powell dijo que aumentaría las tasas nuevamente si esto fuera necesario. Y reforzando este punto, John Williams de la Fed dijo que el comité no está realmente hablando de recortes de tasa en ese momento. Y esos comentarios fueron suficientes, digamos, para arruinar la fiesta de Wall Street. Y eso dio un impulso al dólar mientras que golpeaba acciones, materias primas y el oro. Y recordad de alguna forma que el Banco Central Europeo no ha bajado las tasas de interés y que el BCE ha demostrado anteriormente ser más blando que la Fed. Así que dudo que, a no ser que haya un escenario político muy dispar, los movimientos de ambos no vayan a la par. El IPC en Estados Unidos ha dado valores del 3,1% y diciendo que eran buenos números, ya que se asemejan bastante al 2% que quiere la Fed, obviando e ignorando la llamada inflación subyacente, que ha permanecido estable en el 4%. Recordad que además hay un problema activo en el canal de Suez y que ya sabemos que los problemas en las cadenas de suministro pueden dar un repunte importante en la inflación y obligar de alguna forma, si esto sucede, a no bajar los tipos de interés o a subirlos si fuera necesario, como ha dicho Powell. Recordemos que aún no estamos en máximos de tipos de interés de 2008 y no podemos obviar que un escenario que implique un incremento de la velocidad de creación de dinero sumado a problemas que pueden haber con las cadenas de suministros pueden llevar a un incremento de la inflación. Sin embargo, el mercado se ha tomado como si la recesión estuviera mucho más lejos que nunca. El cobre parece que está empezando otro bull run. El oro, ante una posible bajada de tipos de interés, va a coger estos 2000 como un nuevo soporte y el uranio no da respiro, haciendo una escalada al precio del spot mayúscula y que viene dada por esas buenas noticias del sector, ¿no? Tenemos la propuesta de ley que debía prohibir el uranio ruso en Estados Unidos, que revolucionará muchos proyectos y que debería realzar aún más el spot. Sin embargo, recordad que el precio del uranio lleva un buen run y que lo más probable es que el precio corrija o se estabilice, aunque muchas junior aún no han realizado un gran movimiento que se ha hecho grandes como Cameco. Que haya una pausa o que haya una corrección no significa que el bull run del uranio ha acabado, simplemente todas las cosas están encajando, pero es normal que el precio siempre descanse. Sin más, nos espera un 2024 muy interesante que depende de los eventos globales y que puede disparar hacia un estancamiento o una relajación de tipos. Marta Escribano de Almundi compartió en Twitter una frase de Michael Burry que decía que el mercado colapsa después de la primera reducción de tipos y que por lo tanto, aunque llevemos meses pensando que las cosas están complicadas y que la Fed ha conseguido balancearlas, las sombras de recesión o corrección del mercado siguen vivas. Perfecto, pues habiendo hecho este análisis macroeconómico, nos vamos a pasar a las noticias de las empresas mineras que seguimos. Puede que echéis en falta algunas de las que hemos comentado en los últimos meses, como puede ser GoGo Resources, pero muchas de estas hemos intentado contactar con ellas para que vinieran en el programa y nos han dicho que están interesadas, pero que será en otro momento un poquito más tarde, y nosotros evidentemente las puertas abiertas para que vuelvan y para que estén con nosotros, pero nosotros vamos a apoyar a aquellas que llevan menos de un año desde la última entrevista, para que así todo aquel que esté ahora nuevo en el programa pues pueda ir y revisar dichas entrevistas. Además, este mes, noviembre y diciembre, ha sido un mes con pocas noticias en las empresas que seguimos y hemos estado entrevistando a Adriatic, Fortuna, Soma Silver y Soma Gold. Por lo tanto, muchas de las noticias que han comentado ya han sido
explicadas, digamos, en estas entrevistas. Por lo tanto, nos ha quedado una sección muy ligera de noticias, pero vamos a ello. New Pacific básicamente lo que ha publicado es un resumen del año, ¿no? De qué es lo que han hecho y las partes más claves. Y ellos, de aquí yo destacaría, digamos, tres, ¿no? La primera es el MRE, ¿no? Con el National Instrument 43101 del proyecto Caracas. Recordad que Silver Sands fue a finales de 2022 y que por lo tanto este año ha sido el año de Carangas, con un depósito grande, interesante, un grado más limitado, digamos, que el proyecto de Silver Sands, pero que en conjunto además es un proyecto abierto y que tiene mucho potencial. Por lo tanto, un proyecto muy, muy interesante que estamos esperando a que Carolina Ordóñez pueda volver al programa y nos explique y nos haga un update de este año que ha sido muy interesante. También destacar esa financiación que consiguió 35 millones canadienses, lo que dará alas a poder seguir explorando y a sacar partido de la propiedad, que como hemos dicho es un proyecto que sigue abierto. Y que además deberíamos esperar, aparte de ampliaciones en cuanto al MRE de Carangas, seguramente un avance de Silver Sands. Y antes hemos tenido esa transición de Ryu Fek como CEO a Andrew Williams. Andrew Williams ya llevaba como director general apareciendo mucho y explicando mucho sobre la compañía, y esto ha sido una transición muy natural y donde vemos a Andrew pues haciendo todo ese trabajo de promoción que tanto necesita New Pacific. Luego tenemos Talisker. Como sabéis, Talisker consiguió ese gran financiamiento hace poco y por lo tanto han habido muchas noticias recientemente. Han empezado con diferentes perforaciones que la verdad que tienen resultados muy interesantes, con esos 47 gramos por tonelada con más de 1.2 metros, por lo tanto no es que estemos hablando de vetas muy muy estrechas. Si vamos al intervalo mayor son casi 9 gramos por casi 7 metros, por lo tanto lo que estábamos diciendo no son vetas de medio metro que se tienen que hacer para que salgan números tan grandes, así que es un proyecto interesante y que gracias a ese financiamiento, van a plantear perforar mucho más. Por lo tanto, creo que vamos a tener noticias muy, muy interesantes en los próximos meses. Todo y eso, todo ese financiamiento, esos resultados, también han indicado un private placement que les da 3,6 millones adicionales, en lo cual evidentemente eso va a permitir, ¿no?, un financiamiento y una explotación de esa exploración mucho más rápida, al mismo tiempo de que están haciendo arreglos para intentar ser productivos lo antes posible. Además, este private placement, y seguramente es debido al financiamiento que ya tienen asegurado, siempre viene con medio warrant en lugar de un warrant entero. Por lo tanto, creo que también es una forma en que han protegido de alguna manera al accionista. Si no recuerdo mal, eran unos 30 millones que han conseguido financiamiento. Aquí, en comparación, ahora esta dilución es poca en cuanto a todo lo que se puede conseguir. Adriatic Metals. Tuvimos a Mike Norris explicando el estado de la mina y el estado de la construcción, por lo tanto no vamos a explicar o extenderse en eso, simplemente siguen sacando drillings, tanto infill drillings como step out drillings, y para mí los step out son los realmente interesantes porque nos incluyen de todo el potencial que puede seguir habiendo en la mina, cómo puede seguir creciendo. Evidentemente el infill lo que nos da es esa seguridad de que todo va a seguir bien y que no va a haber sorpresas, y es trabajo que se tiene que hacer, pero claro, tener pues estos 4,3 metros de 2.500 gramos por tonelada de plata equivalente, pues es como step out, ¿no?, saliéndose de lo que ahora se conoce como mineralización, pues bueno, creo que es un gran resultado, ¿no?
y lo mismo, ¿vale? Básicamente nos explica esto y que han, pues bueno, movido para seguir haciendo perforaciones. Pan Global ha interceptado, sigue con sus drillings y va publicando sus resultados. Intercepta resultados que son igual o mejores de lo que ya tenían. 1% de cobre en básicamente 16 metros en la romana. Siguen esas perforaciones, así que sigue abierta, y como vais viendo en los resultados, aquí tenemos en la slide todos los diferentes perforaciones que se han hecho de forma muy sistemática, y todos estos que se van haciendo ese step out, que van saliendo de lo que ya se conoce y siguen dando mineralización positiva. Por lo tanto, muy interesante, que siguen pudiendo ampliar lo que el día de mañana será un recurso importante. También Pan Global ha conseguido financiamiento. Empezó con un placement de 2 millones, creo, hace poco, y han ido subiendo hasta los 6. Por lo tanto, demuestra, ¿no?, ese poder de poder financiarse debido a que el proyecto es interesante. Seguramente pues cobre en España, en la zona donde está. Siempre hemos dicho que teniendo al lado pues majors de cobre, es muy probable de que llegue un momento de que los compren. Por lo tanto, creemos que es un proyecto muy interesante el que seguir. ¿Qué es lo que no me ha gustado, a diferencia de Talisker, que viene con un full warrant, ¿vale? Pero bueno, es al final el juego en que se tiene que hacer. Silverex ha iniciado pues eso, un Grant of Incentive Stock Options, ¿vale?, para sus directores empleados, para poder comprar opciones a un precio de 0.265 de opciones. Así que bueno, me parece un precio relativamente bajo. Sabemos de que la acción está muy depreciada y de que se necesita financiamiento, pero bueno, veremos un poco. Lo importante ahora para Silver es saber cómo, y lo veremos el año siguiente, cómo esa transición hacia un nuevo estilo, esos cambios, para ver de que puedan ser económicamente sostenibles. Entonces vamos con la colaboración con MinerDeck para ver las mejores perforaciones. En este caso, como diciembre no ha terminado, sobre todo lo que nos vamos a hacer es he revisado esas perforaciones y he actualizado la gráfica, digamos, anual. Aquí hay un pequeño error que pone S1, pero ya sería la gráfica anual. ¿Cuáles han sido las mejores perforaciones de oro, plata y cobre en el año 2023? Pues en el caso del oro, Westwall Resources, con normalizado un gramo 4.442 metros de oro. Great Boulder Resources con 3.527 y Dundee Precious Metals con 3.165. En plata, Go Gold Resources en Los Ricos, pues 118.000 metros por un gramo de plata. Increíble esta perforación que ha sacado Gold. Kuya Silver con esos 51.000 y Aya Gold and Silver con 43.000. Y el cobre, ¿cómo no? Es que cuando lo estaba haciendo gráfico es que es increíble. Las 3 mejores perforaciones de 2023 para Filo Mining en Filo del Sol. 802 metros por 1% de cobre, 669 y 654. Filo no ha dejado nada del podio para los demás. Expulsó a Atex Resources, expulsó a NGX y se ha quedado las mejores perforaciones para él solo. Ahora vamos a la parte de análisis técnico con nuestra colaboración con Bullstocks, donde esta semana ha hecho uranio y cobre. Vamos con el análisis del uranio. Ha hecho el análisis del ETF de uranio URA, donde muestra un periodo de acumulación desde finales de 2021 hasta mayo de 2023, tal y como se comentó en febrero. En el lapso, el URA ha aumentado en un impresionante 60%, pasando de los 18 a los 29 actuales. Sin embargo, las señales de sobrecompra están apareciendo, con divergencias bajistas en indicadores como Concord y Momentum.
A medida que se acerca la resistencia clave de 31.5, es plausible esperar una toma de beneficios en este nivel. Después de esto, varias posibilidades se abren. Podría darse un pullback en forma de patrón con un cup and handle como fase de consolidación antes de intentar superar la resistencia nuevamente. Alternativamente, podría enfrentarse nuevamente a la resistencia y retroceder a niveles anteriores. La evaluación futura dependerá de cómo el mercado interprete esos niveles, ofreciendo una oportunidad emocionante para observar cómo desenvuelve URA en las próximas sesiones. Y me encanta este análisis que ha hecho Bullstock porque además encaja muy bien en lo que hemos dicho a principio en el análisis macro. Ese rally que lleva y lo lleva al spot, lo llevan algunas mineras. Habrá un momento en que habrá gente que tomará beneficios y eso implicará pues una corrección del precio, que eso no quiere decir que el bull market termine aquí, pero bueno, ya lo hemos visto en otras veces. Y pasó así antes, en el anterior bull market, antes de que todo se desmadrase. Se tiene que ir acumulando y tiene que ir subiendo el precio de una forma sana. Y si pasamos al cobre, analizando el gráfico técnico del cobre, se evidencia la formación de un doble suelo a finales de octubre, respaldado por una divergencia alcista que resultó en un aumento del 10% en los siguientes 2 meses. En la actualidad, el precio se mantiene en un rango lateral desde mayo de 2023, fluctuando entre el soporte de 3.5 y la resistencia de 4. A pesar del reciente repunte, no se puede catalogar como un mercado alcista, ya que aún debe superar la barrera de los 4. El indicador de momento sugiere que la fuerza en la subida está disminuyendo, anticipando posiblemente un rechazo en la resistencia. A este análisis técnico se le suman factores macroeconómicos, por ejemplo, Estados Unidos, el PMI facturero de diciembre fue de 48.2 en comparación con los 49.3 del mes anterior, indicando una debilidad del sector industrial, así que es probable que el precio se mantenga en este rango entre 3.5 y 4 en el corto plazo. Así que lo que hacemos es agradecerle a Bullstock que hemos hecho todo este año de colaboración donde nos da ese análisis macroeconómico que creo que encaja súper bien en lo que estamos realizando y que además hemos intentado compartir porque siempre acierta. Así que si estáis invirtiendo teniendo en cuenta el precio de la materia prima, aquí está nuestro colaborador para daros ese plus que no todos tienen. Y el capítulo termina ya. Ha sido un capítulo corto debido a que había pocas noticias que comentar este mes. Espero que os haya gustado todo el análisis técnico, el análisis de drillings, el análisis de macroeconómico que hemos realizado. Para mí ha sido un placer este año, donde toda esta temporada hemos crecido muchísimo en cuanto a podcast. Hemos tenido un montón de seguidores nuevos, tanto en YouTube como en Spotify o iVoox o en Twitter. Hemos abierto todo lo que es LinkedIn, Instagram y allí también nos sigue llegando gente. Por lo tanto, os animo a que os unáis. Y desde Charlando de Minas os deseamos unas felices fiestas, que paséis con vosotros y nos vemos el año que viene. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.